En las bases de datos NoSQL orientadas a documentos, la base de datos es un conjunto de documentos. Llamamos documentos a una estructura de datos similar a la que podéis ver en la figura. Normalmente esta estructura de datos viene representada en un JSON, pero si estáis familiarizados con el XML veis que es también muy parecido. Realmente la frontera con el anterior, con las orientadas a clave-valor, es muy difusa porque normalmente se crean índices para hacer búsquedas y casi siempre en un documento hay un atributo que se llama ID que suele funcionar como clave. Es simplemente la orientación que se le da, el hecho de definir documentos como una entidad propia en vez de una tabla con clave y valor. Bueno, esta es un tipo de base de datos NoSQL muy utilizada y veremos un poco más en detalle en las prácticas. El siguiente tipo es bases de datos NoSQL orientadas a columna. En este tipo de bases de datos se desgrana la información en columnas y se guarda la información por columnas. En esta imagen podéis ver un ejemplillo. Y por último, las bases de datos NoSQL orientadas a grafos. En este caso tenemos una estructura de grafos donde los nodos son entidades, por ejemplo personas o cuentas, los arcos representan la relación entre dos nodos y las propiedades son información que hay de los nodos, no en los nodos. Estos grafos no tienen un esquema rígido y se puede escalar más fácilmente. Y lo más interesante de este tipo de bases de datos es que se pueden hacer consultas que requieran de operaciones típicas de grafos, como por ejemplo encontrar el camino más corto entre dos puntos o crear razonamiento basado en las relaciones que tenemos en dos diferentes grafos.